Bienvenido al estanque de novelas. Capítulo 1. El sonido de interminables explosiones de armas y granadas resonó en las ruinas de lo que quedaba de la ciudad de Nueva York, lo que significaba una destrucción total. Los rascacielos que alguna vez fueron imponentes, símbolos del ingenio humano, habían sucumbido a las llamas, mientras que el aire estaba cargado con el olor acre de la pólvora y el repugnante hedor de la muerte. Tanto los humanos como los monstruos fueron pisoteados y aplastados bajo el implacable ataque de los insectoides, que emergían de todas direcciones. Criaturas gigantes parecidas a arañas atravesaron los caminos destrozados a una velocidad alarmante, sus patas metálicas atravesaron los escombros de innumerables vehículos. En medio de este caos, el último grupo de supervivientes se mantuvo firme en Times Square y encontró refugio detrás de una barricada improvisada de coches averiados que habían arreglado laboriosamente. La ansiedad y el miedo estaban grabados en sus rostros, porque la cantidad de monstruos horribles era abrumadoramente superior, haciendo inútil cualquier noción de una pelea justa. «Mata a esos jodidos bichos», rugió un superviviente, mientras ametralladoras pesadas, rifles de francotirador de alto calibre y lanzallamas desataron una andanada de potencia de fuego sobre la horda que se aproximaba. Se utilizaron todas las armas de fuego disponibles y los supervivientes recurrieron a todos los medios necesarios para defenderse de la insaciable sed de sangre de los monstruos que atacaban. Entre un grupo de 10 personas, un hombre estaba al frente, blandiendo una reluciente espada láser. Nombre: Alan D. Ageloid del jugador. 2035, 2008, X83 nivel. 99 puntos de supervivencia. 150,250. Las municiones de Alan se habían agotado hacía tiempo, lo que le dejaba totalmente dependiente de una espada radiante con la que se había topado en su juego anterior. Un sable de luz. Si bien fue eficaz contra los no muertos, resultó lamentablemente inadecuado contra estos colosales arácnidos, cuyos cuerpos sobrepasaban con creces el alcance de su delgada ama. Sin embargo, Alan luchó valientemente, cortando el implacable enjambre de insectos, consciente de que estaba entre los últimos supervivientes. Un faro de esperanza para la humanidad. Alan. Hemos perdido el primer pelotón. El general está muerto y ahora estás a cargo. Bramó una figura al lado de Alan. Era Dylan O'Connor, un afroamericano encerrado dentro de una imponente armadura mecánica de 3 metros, disparando implacablemente su ametralladora Gatling. Nombre: Dylan O'Connor del jugador. 2035, 1128, X57 nivel. 99 puntos de supervivencia. 120.780. El sonido ensordecedor de la ametralladora Gatling resonó en todo el campo de batalla cuando Dylan dio su orden. Ark. Hay demasiados. Esto es imposible. ¿Cómo puede alguien ganar esto? La noticia del fallecimiento del general destrozó la moral del pelotón. Al reconocer la urgencia, Alan rápidamente tomó el control de la situación. Vuelve atrás. Reagrúpate con el tercer pelotón. Él ordenó, y los demás hicieron lo mismo. Bajo el liderazgo de Alan, los 10 individuos se movieron en una formación disciplinada, navegando a través de 3 cuadras de caos absoluto hasta llegar a Madison Avenue, donde media docena de combatientes todavía estaban enzarzados en combate. La convergencia de los 2 pelotones atrajo a un enjambre aún mayor de monstruos insectoides, que convergieron en su posición. Sintiendo el momento crítico, Alan gritó: «Cindy. Ahora». La voz de Alan resonó en el caos mientras observaba a Cindy, la poderosa hechicera, comenzar su encantamiento. Su cabello corto y rubio brillaba a la luz del sol mientras cantaba las palabras, su cuerpo levitando del suelo. Nombre: Cindy Reed del jugador. 2035, 0781, X87 nivel. 99 puntos de supervivencia. 138,990. La presencia de Cindy llamó la atención mientras su poder aumentaba. Espíritu de fuego, te invoco para que destruyas y quemes todo lo que obstaculice mi camino. Te invoco ahora. La voz de Cindy sonó, con una mezcla de determinación y urgencia. Mientras su canto resonaba en el aire, Cindy estiró sus brazos hacia el cielo, convocando un círculo rojo adornado con intrincadas runas mágicas y, en unos momentos, una enorme columna de fuego polar surgió del suelo, envolviendo rápidamente el área circundante. Círculo mágico. Pilares de fuego. El vórtice de fuego arrasó las calles, reduciendo todo a su paso a meras cenizas. Las criaturas insectoides, tomadas por sorpresa por la devastadora magia de Cindy, no tuvieron oportunidad de escapar.
Cientos de ellos fueron consumidos instantáneamente por las furiosas llamas y sus cuerpos se desintegraron en el intenso calor. Dylan, el mecha luchador, no pudo contener su entusiasmo ante la demostración de poder de Cindy. Gritó entusiasmado: «Buen trabajo, Cindy». Su voz se unió a los vítores de los otros luchadores. Sin embargo, su alegría duró poco cuando el suelo se hizo añicos inesperadamente, dando paso a una criatura parecida a un escarabajo de 3 pies de altura, de color negro como boca de lobo, que emergió junto a Dylan. El monstruoso insecto se aferró a Dylan con sus enormes pinzas, aplastando su cuerpo en una horrible demostración de fuerza. Dylan. Alan, lleno de una mezcla de sorpresa y determinación, saltó sobre la criatura con su sable láser desenvainado. Con rápida precisión, hundió el arma en el punto vital de la criatura y le asestó un golpe letal. Puñalada. Ataque letal. Inflige 880 de daño. Objetivo asesinado: mataste al monstruo élite, ganaste 10.000 XP, ganaste 2.000 puntos de supervivencia. Timbre. Has alcanzado el nivel máximo. Las notificaciones del sistema aparecieron en la visión de Alan, confirmando su victoria sobre el monstruo de élite. Pero la victoria fue hueca. No pudo salvar a Dylan, y ver a su amigo disipándose en partículas de energía pesaba mucho en su corazón. Dylan O'Connor está muerto. El dolor de Alan rápidamente se transformó en ira cuando volvió su atención a la horda de insectoides. Impulsado por su furia, desató un feroz asalto contra los insectos, cortando y golpeando con implacable determinación. Pero no importa a cuántos derrotara, el enjambre solo se hacía más fuerte y su número parecía ilimitado. En medio del caos, un joven de cabello castaño llamado Daniel, sintiendo el espacio abierto dejado por la muerte de Dylan, saltó hacia adelante. Con un movimiento rápido, se quitó la camisa, revelando una transformación que sorprendió a todos. Se transformó en una criatura de 3 metros de altura, de pelaje oscuro. Un híbrido mitad hombre, mitad lobo. Aullido. Nombre: Daniel Juez Cid del jugador. 2036, 1257 x67 nivel. 80 puntos de supervivencia. 81,880. La forma monstruosa de Daniel causó estragos entre los insectoides, sus garras y poderosos brazos atravesaron sus filas. Por un breve momento, la línea de defensores se reformó, resistiendo el ataque. Pero el respiro duró poco, ya que los insectoides rápidamente se reagruparon y los abrumaron una vez más. Justo cuando los defensores luchaban por mantenerse firmes, docenas de insectos voladores descendieron en picado desde arriba, tomándolos con la guardia baja. Cuidado, bichos desde arriba. La advertencia de Alan fue ahogada por el caos cuando los insectos en el aire atacaron a los combatientes. Entre sus víctimas estaba Cindy, todavía recuperándose de su esfuerzo anterior. Los insectos la elevaron hacia el cielo, destrozándola en un espectáculo espantoso. Cindy Red está muerta. Al ver morir a otro de sus compañeros, la furia de Alan alcanzó su punto máximo. Canalizó su ira en su habilidad más fuerte, activando su habilidad especial. Poder psíquico. Explosión mental. La fuerza desatada por Alan hizo retroceder al enjambre de insectos circundante, enviándolos a volar a decenas de metros de distancia. Algunas desafortunadas criaturas fueron aplastadas por el puro poder de la explosión, reducidas a grotescos montones de cuerpos destrozados. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, la atención de Alan se centró en el otro rincón del campo de batalla. Para su horror, fue testigo de cómo los insectoides golpeaban sin piedad a Daniel, la criatura lobo de pelaje oscuro. Alan corrió hacia él, desesperado por intervenir, pero una vez más llegó demasiado tarde. La forma lobuna de Daniel volvió a su estado humano, con sus extremidades destrozadas y sin vida. «Lo siento, señor». De lo siento, temblando, Daniel pronunció sus últimas palabras antes de tomar su último aliento. Timbre. Daniel Judge ha muerto. La pérdida de sus camaradas pesó mucho en el corazón de Alan. Uno por uno, sus hombres habían caído ante el interminable enjambre de insectos. Lo mejor de la humanidad había sido brutalmente destrozado y devorado por estas implacables criaturas. Atrapado por la locura y el dolor, Alan blandió su arma frenéticamente, atacando a la horda entrante. «Mueran todos. Mueran». La voz de Alan resonó con una mezcla de angustia y desesperación. En ese momento de caos, un destello de recuerdos inundó la mente de Alan. Los arrepentimientos y los errores lo persiguieron mientras seguía luchando, deseando tener la oportunidad de reescribir la historia. Mientras el enjambre se acercaba, Alan aprovechó su último y fugaz momento y encendió un cigarrillo. Un pequeño acto de desafío y un recordatorio del pasado. Nombre: cigarrillos tipo. Varios rareza. Común atributos.
Ninguno efecto. Reducir el miedo y la ansiedad tomando una bocanada, cerró los ojos, pensando en las imágenes de dos mujeres importantes en su vida. Al menos ahora puedo unirme a ustedes dos, susurró Alan a las figuras imaginarias de sus seres queridos. Corte. Recibió 120 daños corte. Recibió 90 daños estado crítico. Los momentos finales de la vida de Alan se desarrollaron trágicamente. Los insectos lo atacaron, cortando y desgarrando su cuerpo. Las pantallas que mostraban la batalla mostraron su espantosa desaparición, transmitiendo la imagen a personas de todo el mundo. Timbre. Alan de Agello está muerto, punto de supervivencia menos 100.000. Juego de Apocalipsis año 7, ronda 6. Objetivos, fallidos. Todos los jugadores son penalizados con menos 100.000 puntos de supervivencia. Cálculo de los puntos de supervivencia finales en progreso, jugadores vivos, 0. Juego terminado. La humanidad había fracasado una vez más en su lucha por la supervivencia, y el peso de esta derrota lo sentían personas de todo el mundo. Habían pasado 7 años desde la invasión alienígena y la población de la Tierra estaba sometida a un juego del apocalipsis anual. 1 millón de personas, elegidas entre las mentes más brillantes del mundo, se vieron obligadas a participar en simulaciones virtuales de escenarios apocalípticos. Al no conseguir los objetivos del partido, volvió a perder una gran cantidad de puntos. 23, timbre. Lo absurdo de la invasión se hizo evidente cuando la humanidad contraatacó, pero su resistencia resultó inútil. Los invasores exigieron que se completaran todas las rondas del juego para poder dejar la Tierra en paz. Cada año, el mundo observaba aterrorizado cómo sus seres queridos eran enviados a la muerte, y menos del 10% lograba regresar de los juegos. El destino de Alan reflejó el de muchos otros. Después de que su cuerpo en el juego fue disecado, sufrió una pérdida significativa de puntos de supervivencia, lo que lo hundió en territorio negativo. Al no conseguir los objetivos del partido, volvió a perder una gran cantidad de puntos. Timbre. 100.000 puntos de supervivencia. Solo había acumulado un poco más de 150.000 puntos al final del juego, y si su punto se volvía negativo, solo significaría una cosa. Su yo físico real moriría, provocado por los efectos aplastantes del cerebro de la máquina de realidad virtual de inmersión total. Alan se había resignado a ese destino hasta que un mensaje inesperado hizo añicos sus expectativas. Eres el último superviviente de los Juegos del Apocalipsis, recibes una recompensa especial. ¿Recompensa? ¿Cuál es una buena recompensa para cuando mueras? Regresión en progreso. ¿Qué? No hubo respuesta a su confusión, solo un chirrido ensordecedor en su cerebro, seguido de un sonido familiar inesperado. Ring. Era el sonido de una campana de escuela. Alan abrió los ojos parado frente a un grupo de estudiantes de secundaria y uno lo llamaba. Señor D. Señor D, ¿se encuentra bien? Capítulo 2. El instinto de supervivencia es la propia naturaleza humana. Alan se encontró aturdido, su mente luchando por procesar el cambio abrupto y contrastante que acababa de ocurrir. Le tomó un momento recuperar la orientación y volver a la realidad, sus pensamientos fueron interrumpidos por el familiar sonido de una campana escolar. El sonido resonó por los pasillos, provocando una avalancha de recuerdos en la mente de Alan. Habían pasado años desde la última vez que escuchó esa campana, cuando era profesor de física en Mount Vernon High en los suburbios de Nueva York. Los recuerdos regresaron rápidamente, recordándole la vida que tenía antes de la invasión alienígena. Su mirada se movió, escaneando el salón de clases en el que se encontraba. La sala parecía grabada en su memoria, cada escritorio y pizarrón un recordatorio de los estudiantes a los que había enseñado. Pero había algo extraño, algo que no podía ser cierto. Una voz rompió la neblina de sus pensamientos, una voz que reconocía demasiado bien. Señor D, ¿se encuentra bien? El corazón de Alan dio un vuelco cuando se volvió hacia la fuente de la voz. Era Daniel Judge, el miembro más joven de su escuadrón, que había muerto en sus brazos hacía apenas unos momentos. La confusión y la incredulidad lo abrumaron. ¿Cómo estaba Daniel aquí, vivo y de pie ante él? El reloj digital rectangular sobre la mesa llamó la atención de Alan y rápidamente se centró en la fecha que se mostraba. 6 de junio de 2030. La comprensión lo toca como un rayo. Había sido recompensado con la oportunidad de viajar en el tiempo, 3 años atrás. Las implicaciones de esto fueron asombrosas. 3 años, murmuró Alan, su voz apenas era un susurro. Esto significa, sus pensamientos se apagaron cuando una figura familiar adquirió su mente. La única persona que anhelaba volver a ver, la razón por la que luchó tan ferozmente en el juego mortal.
Sin perder un momento más, Alan salió corriendo del aula, dejando atrás a un Daniel desconcertado y un aula llena de estudiantes curiosos. Las calles afuera estaban llenas de actividad, con peatones llenando las aceras y autos corriendo. Todo parecía normal en la superficie, pero la enorme nave estelar que se alzaba en el cielo le recordó a Alan la amenaza inminente que se cernía sobre la Tierra. De hecho, se podrían presenciar imágenes similares en las 100 ciudades más grandes del mundo. Hace 4 años, todas estas enormes naves espaciales aparecieron inesperadamente de la nada y desde entonces han estado flotando en el cielo. Con su llegada, el pánico y el caos comenzaron a invadir todo el mundo. La caída del mercado de valores, los disturbios públicos y el caos social obligaron a varios gobiernos de todo el mundo a tomar medidas extremas para hacer frente a la emergencia. Se declaró la ley marcial y, finalmente, después de unos meses, se restableció el orden cuando la gente empezó a regresar a su vida cotidiana. Los humanos se habían adaptado a su nueva realidad, pero las cicatrices de la invasión aún persistían y todos sabían que nada volverá a ser igual. Alan había recorrido varios kilómetros y su respiración se hacía más pesada a cada paso. El esfuerzo físico le recordó que había regresado a su antiguo cuerpo normal. El sudor le corría por la frente mientras se detenía para recuperar el aliento, con los ojos fijos en la imponente estructura metálica en forma de pirámide que dominaba el Central Park de Nueva York. Este era el mismo lugar donde se llevaría a cabo el infame juego Apocalipsis, construido por los extraterrestres en su primer año de llegada. Todo era exacto, aparente y exactamente igual a lo que tenía en la memoria. Alan miró brevemente a las personas con las que pasaba y se lamentó por dentro. Aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, sabía que esta calma pronto se convertiría en caos nuevamente. Recordó que en 2030, este año, el gobierno anunciaría una política impactante que sacudió a la sociedad en su conjunto. A lo largo de los años del juego del apocalipsis, el número de víctimas había sido inmenso. Los soldados, científicos e individuos elegidos por sus habilidades de supervivencia habían caído, dejando una escasez de personas con experiencia. Desesperado por reponer sus filas, el gobierno había recurrido a convocar aleatoriamente a ciudadanos para participar en el juego mortal. Se trataba de una lotería que englobaba a todas las personas de entre 17 y 40 años, una realidad inquietante que luego la sociedad denominaría la lotería de los Juegos del Apocalipsis. Alan sabía que su nombre estaría entre los elegidos. Sin embargo, ese día, en este momento, esas preocupaciones quedaron temporalmente de lado. Con determinación grabada en sus rasgos, Alan se obligó a correr otra milla hasta que finalmente llegó a su destino. Un gran edificio pintado de blanco que se alzaba frente a él. Hospital Bellevue, Alan exhaló un suspiro. No esperaba volver jamás a este lugar. Alan caminó por los pasillos del hospital, sus pasos resonaban en sus oídos. Su corazón latía rápido, muy rápido. Si realmente retrocediera 3 años en el tiempo, estaría a punto de volver a verla. Habitación 2603, murmuró Alan mientras se detenía en seco. El número estaba grabado en su mente, una habitación que había visitado innumerables veces. Cuando Alan llegó a la puerta, se detuvo un momento para recomponerse. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sus emociones amenazaban con abrumarlo. Respirando profundamente, abrió la puerta y dejó al descubierto una pequeña habitación de hospital. Papá. El hermoso sonido de una niña sonó en el aire cuando Alan abrió la puerta de la habitación del hospital. Su hija de 4 años, Arria de Angelo, estaba acostada en una cama de hospital. Inmediatamente se emocionó y se puso enérgica cuando vio a Alan. Alan rápidamente se llenó de una oleada de emociones mientras cruzaba la habitación. Envolvió a Arria en un cálido y suave abrazo, apreciando este precioso momento. Se le dio una segunda oportunidad de ver a su ser querido. Capítulo 3. 15 de julio de 2027. Este fue el fatídico día en el que el mundo entero se vio sacudido hasta la médula por la llegada de los extraterrestres. Los cielos sobre las ciudades más grandes del mundo se llenaron repentinamente con 100 platillos voladores metálicos, cada uno de los cuales tenía un diámetro colosal de 10 millas. De Nueva York a Los Ángeles, de Sao Paulo a París, de Beijing a Tokio, Mumbai y más allá, todos los ojos se volvieron hacia el cielo mientras el caos y el miedo se apoderaban de los corazones de las personas en todas partes. Los aliens tomaron rápidamente el control de toda la red de aparatos digitales, desde la televisión nacional hasta vallas publicitarias e incluso teléfonos móviles. De repente, cada pantalla del dispositivo mostraba la imagen de una hermosa mujer con cabello negro suelto.
Su presencia evocó una sensación espeluznante cuando su voz resonó en las ondas. No tengáis miedo. Venimos en paz, proclamó la mujer, cuyas palabras llegaron a todos los rincones del mundo. Aunque parecía humana, había una cualidad de otro mundo en su comportamiento y discurso que provocaba escalofríos en quienes la escuchaban. Mi nombre es Ana. Fui creada para hacer esta transición más fácil para nuestras dos razas, continuó, su voz simultáneamente tranquilizadora e inquietante. Naturalmente, ningún líder mundial creyó en sus palabras. Ante la amenaza a su autoridad, los gobiernos de todo el mundo movilizaron su poder militar, con la esperanza de ejercer dominio y asegurar una posición favorable para las negociaciones posteriores. Sin embargo, sus esperanzas se hicieron añicos rápidamente. Se desplegaron aviones de combate, luchando para dar disparos de advertencia a las construcciones desconocidas en el cielo. Pero su demostración de poder resultó inútil ya que los aviones perdieron repentinamente toda funcionalidad y cayeron del cielo como insectos impotentes. No esperamos violencia, pero si se resisten, tomaremos represalias en consecuencia, advirtió Ana, su voz con un aire de finalidad. Apenas unos minutos después de su proclamación, la oscuridad envolvió todas las ciudades del mundo cuando los extraterrestres lograron cerrar toda la red eléctrica de la Tierra, hundiendo a la humanidad en un profundo apagón. Con la pérdida del poder vino el cese de todas las formas de comunicación, dejando a los gobiernos sin control. Cuando las luces finalmente volvieron a la vida, los alienígenas habían tomado el control de las 15.000 ojivas nucleares esparcidas por todo el mundo. En cuestión de horas, el mundo ondeó la bandera blanca, rindiéndose ante el poder abrumador de los aliens. Se organizó una convención, donde representantes de ambas partes se reunieron para discutir el propósito de los extraterrestres al venir a la Tierra. Su demanda era abrumadora. Necesitamos que 1 millón de humanos participen en nuestro juego anual. Si completan con éxito el juego, prometemos dejarlos a todos ustedes y a su planeta en paz. Sin poder hacer nada más, el mundo aceptó a regañadientes estos términos escandalosos. El destino de la humanidad ahora pendía de un hilo mientras se preparaba el escenario para un juego mortal orquestado por los enigmáticos aliens. Para Alan, la llegada de los extraterrestres significó una tragedia inevitable. Fue el mismo día, en un hospital particular, que su esposa, Sarah, estaba en pleno parto. La impactante revelación de las naves alienígenas y el posterior corte de electricidad hicieron que su peligroso proceso de entrega fuera aún más complicado. En una habitación a oscuras, en medio del caos que se desarrollaba afuera, Sarah gritaba de dolor mientras los médicos y enfermeras luchaban para ayudarla a traer a su hijo al mundo. El sonido de un avión de combate estrellándose marcaba el aire, contribuyendo a la atmósfera de temor e incertidumbre. Vamos, Sarah, solo un poquito más, puedes hacerlo, puedes hacerlo. No te preocupes, estoy aquí. Sí, solo un poco más, un empujón más, vamos, Sarah. Finalmente, el llanto desgarrador de un bebé recién nacido atravesó la tensión, brindando una sensación momentánea de alivio y alegría a todos en la sala de partos, eclipsando momentáneamente el horror que estaba sucediendo afuera. Sin embargo, la fugaz felicidad se hizo añicos abruptamente cuando ocurrió la tragedia. La débil voz de Sarah resonó en la habitación mientras acariciaba suavemente al bebé que acababa de dar a luz. Eres tan hermosa, lo siento, sus gritos se convirtieron en silencio, y el monitor de signos vitales emitió un sonido áspero e inoportuno. En ese momento, el corazón de Alan se llenó de un profundo sentimiento de dolor y pérdida. El peso de su dolor amenazaba con aplastarlo. Sin embargo, mientras contemplaba al hermoso bebé en sus brazos, encontró fuerzas para levantarse. Ahora tenía otra persona preciosa a quien cuidar, su hija. Sin embargo, justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, 2 años después, al joven Arya D'Angelo le diagnosticaron una enfermedad crónica e implacable, la leucemia. El mundo no tenía cura que ofrecer y Alan se encontró hundiéndose en un pozo de desesperación, lidiando con la injusticia de la vida. Pero en medio de la oscuridad surgió un rayo de esperanza. Alan descubrió un objeto que tenía el potencial de salvar la vida de su hija, una poción rara llamada Alto Elixir. Era un objeto que solo podía adquirirse en el temido juego del Apocalipsis. El Alto Elixir poseía propiedades notables. Podía curar cualquier tipo de enfermedad. Era un tesoro difícil de alcanzar, que se podía obtener con 20.000 puntos de supervivencia, una moneda que se ganaba al participar en el juego. Alan vaciló, inseguro de los riesgos y desafíos que le esperaban.
Sin embargo, cuando el destino le dio la mano y se eligió su nombre, en el fondo supo que se trataba de una oportunidad que no podía permitirse el lujo de dejar escapar. Desafortunadamente, en ese momento, Alan no era lo suficientemente fuerte como para obtener los puntos requeridos y no pudo conseguir la poción que le salvó la vida. Cuando finalmente se unió al juego en la edición de 2031, ya era demasiado tarde. El pequeño Arria ya había fallecido, dejando a Alan devastado y consumido por el dolor. El recuerdo de esa devastadora pérdida persiguió a Alan mientras sostenía el cuerpo de su hija en sus brazos. En ese momento conmovedor, Alan se hizo una promesa. Definitivamente te salvaré esta vez. Sus palabras tomaron a Arria con la guardia baja, su confusión evidente en sus ojos inocentes. Papá, ¿de qué hablando? ¿Hiciste algo gracioso otra vez? Espera, son solo las 2 de la tarde. ¿Por qué no estás enseñando en la escuela? Arria tenía una adorable expresión de curiosidad y sospecha, su inocencia la protegía del peso de la carga de su padre. Alan molestando, tratando de aliviar su confusión. No importa, cariño. Papá solo quiere pasar algo de tiempo contigo hoy. Y por eso, esa tarde, Alan apreció cada momento que pasó con su pequeña, a quien no había visto en mucho tiempo. La risa y la alegría llenaron la habitación, haciendo a un lado momentáneamente las sombras de su tumultuosa realidad. Sin embargo, su precioso tiempo juntos fue interrumpido cuando 2 personas entraron a la habitación del hospital. Eran los Mkadam, los padres de Sarah, la difunta esposa de Alan y sus sueños. Su relación siempre había sido tensa y las múltiples tragedias que les habían sucedido solo empeoraron la tensión entre ellos. Alan se acercó levemente y lo saludó respetuosamente, pero a cambio, recibió silencio y miradas de desaprobación. La desaprobación en sus ojos lo decía todo, sus palabras no dichas eran un recordatorio del difícil camino que Alan había recorrido. Preferiría que no vinieras tan a menudo. Ya hemos tenido suficiente mala suerte, murmuró uno de ellos, la amargura tiñó el aire. En el pasado, tales palabras habrían provocado un torbellino de emociones dentro de Alan, pero ahora, después de soportar 3 años de horror en el juego del apocalipsis, respondió con calma y determinación. No podré visitar a Arria por un tiempo debido a asuntos importantes. Te ruego que me ayudes a cuidarla mientras tanto, solicitó Alan, con voz firme y llena de genuina sinceridad. Los Mkadam permanecieron en silencio, con expresiones cautelosas. Sin embargo, Alan sabía que sin duda cuidarían de su nieto. Con el corazón apesadumbrado, abrazó a Arria una vez más y le plantó un tierno beso en la frente. Papá tiene algo importante que hacer, así que no podrá verte por un tiempo. Prométeme, Arria, que serás una buena niña y escucharás a la abuela y al abuelo, ¿de acuerdo? Los ojos de Arria se llenaron de lágrimas y su voz temblaba mientras intentaba ser fuerte. Sí, papá. Seré una buena niña. Esa es mi chica, murmuró Alan, acariciando suavemente su cabeza. Con un profundo suspiro, se alejó de ella y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir de la habitación, se volvió y agradeció a los Mkadams, con la voz llena de genuina gratitud. Fuera de la habitación, Alan podía oír a los padres de Sarah murmurar cosas desagradables sobre él. Los comentarios le dolieron, pero se negó a dejar que sus palabras lo disuadieran. La determinación brillaba en sus ojos mientras contemplaba su próximo movimiento. Se le había concedido una milagrosa segunda oportunidad y no iba a desperdiciarla. Solo faltaba un mes para el inicio del 5º año del juego Apocalipsis. Alan tuvo poco tiempo para prepararse, pero estaba listo para afrontar los desafíos que le esperaban. Capítulo 4. Aprende del ayer, vive el hoy y irá esperanza para el futuro. Estas palabras estaban inscritas en una placa desgastada debajo de una majestuosa estatua de bronce que se alzaba justo afuera de las imponentes puertas de Mount Vernon High. Alan permaneció allí, con la mirada fija en la estatua, examinando cuidadosamente los intrincados detalles tallados en el metal. La placa, erosionada por el tiempo, llevaba el nombre de su bisabuelo, el venerado fundador de la escuela. A lo largo de su vida, esas palabras se transmitieron a su familia y fueron una de las razones por las que se convirtió en maestro. Pero ahora mismo, estaba mirando la estatua con una mirada y una creencia diferente. Bisabuelo, desafortunadamente, en estos días, la esperanza no es un lujo que nadie pueda darse cuenta. Alan murmuró suavemente, su voz apenas audible en medio de los bulliciosos sonidos de los estudiantes que pasaban. Con el corazón apesadumbrado, Alan se dirigió al edificio administrativo de Mount Vernon High. Entró en los pasillos familiares, ahora llenos de una sensación de despedida y finalidad.
Al entrar a la oficina, entregó su carta de renuncia al departamento en cuestión, y su decisión de irse provocó oleadas de sorpresa y confusión entre el personal y los estudiantes por igual. La noticia de su partida se expandió como la pólvora, encendiendo susurros y especulaciones en toda la escuela. Cuando Alan pasó junto a uno de sus alumnos, Daniel Judge, se detuvo y colocó una mano tranquilizadora en el hombro del joven. «Te veré pronto, Daniel», dijo Alan con una leve sonrisa, desconcertando al joven. Dejando atrás las instalaciones familiares de Mount Vernon High, Alan se dirigió a la floristería más cercana. Después de seleccionar cuidadosamente un vibrante ramo de frescos lirios amarillos, se dirigió al cementerio donde yacía su amada esposa, Sarah. Al mirar la tumba de su esposa, a Alan le duele el pecho. No fue solo el recuerdo del último momento de su esposa lo que reapareció, sino también sus amigos y compañeros de equipo que murieron uno por uno mientras él solo podía mirar impotente. Alan miró al cielo y respiró hondo. Un destello de inquietud pasó por sus ojos, transformándose en una determinación decidida de cambiar su destino. «Deséame suerte, Sarah», susurró suavemente, su voz se la llevó el viento mientras colocaba suavemente el ramo sobre su lápida. Alan salió del cementerio y fue al banco, retirando cada centavo de su escasa cuenta de ahorros, que ascendía a una modesta suma de $5.000. Con los fondos en la mano, compró una cantidad sustancial de suministros, seleccionó meticulosamente los artículos que lo ayudarían en su viaje y se dirigió a una de las cabañas abandonadas ubicadas en lo profundo de las escarpadas montañas. Tenía un mes para prepararse antes de que comenzara el próximo juego de Apocalipsis y una forma de sobrevivir al juego era aumentar su físico antes de comenzar. La fuerza, la agilidad y la resistencia eran parte de los principales atributos en los que los jugadores podían influir mejorando su físico y condición física en general. Por eso, su plan era hacer entrenamiento extremo subiendo y bajando la montaña, todos los días mientras elaboraba su plan para el juego. Así comenzó su arduo camino de superación personal. Los primeros días resultaron ser los más duros para Alan, su cuerpo luchaba por adaptarse a la exigente rutina después de años de trabajo sedentario como profesor. Pero se negó a ceder ante el dolor y el cansancio. Esforzándose más allá de sus límites, corrió a través de densos bosques, escaló colinas traicioneras y se sumergió en lagos helados. Alan persistió, jadeando en busca de aire, luchando contra ataques de náuseas y sintiendo que sus piernas se debilitaban cada día. En los momentos de respiro de su agotador entrenamiento, Alan estaría atento a las últimas noticias para sacudir su memoria y tomar las notas necesarias sobre el próximo partido. Comenzó a planificar múltiples escenarios, la mejor manera de volver a jugar los juegos y aprovecharlos al máximo. Escribió todas las misiones, elementos y tramas posibles del año 4 de Apocalypse Games que podía recordar de su vida anterior. 3 semanas después, la pared estaba llena de sus aviones para el partido de este año y el siguiente. Alan ascendió la televisión, con los ojos fijos en la pantalla mientras los gobiernos del mundo revelaban su nueva política. La Lotería de Servicio Meritorio, más conocida como la Lotería de los Juegos Apocalipsis. Cada país tenía sus propias variaciones e incentivos para obligar a sus ciudadanos a participar. Algunos ofrecieron la promesa de riqueza, mientras que otros recurrieron a la coerción, utilizando amenazas de prisión para garantizar el cumplimiento. En Estados Unidos, el país de origen de Alan, a los participantes se les ofreció una recompensa monetaria de $10.000 y el estatus de soldados oficiales. El gobierno prometió una gratificación por muerte a las familias de quienes no sobrevivieron. La reacción del público a la política fue una mezcla de entusiasmo y oposición, un claro reflejo de las opiniones divididas dentro de la sociedad. Pero para personas como Alan, los Juegos del Apocalipsis presentaron una oportunidad sin precedentes. Una vía para obtener recursos y privilegios que alguna vez fueron dominio exclusivo del gobierno y el ejército. La pantalla del televisor cobró vida y surgió la figura del presidente chino Xi Jinping, pronunciando un poderoso discurso sobre la política acordeada por los gobiernos de todo el mundo. República Popular China, hace 1000 años, cuando se enfrentaban a los invasores, nuestros antepasados enviaban un hombre valiente de cada familia para proteger nuestra nación. Ahora pediré que 50.000 voluntarios valientes se estacionen en 5 ciudades donde tendrá lugar el Juego del Apocalipsis. Lugar: Beijing, Shanghái, Tianjin, Shenzhen y Guangzhou. Pueblo mío, el futuro de la República, el mundo está en vuestras manos.
Alan recordó haber visto y escuchado este discurso antes, por lo que sabía que dentro de 2 días, las 50.000 plazas de voluntarios quedarían ocupadas por personas sin necesidad de realizar una lotería. Mientras tanto, a Alan le esperaba el propio destino. Mientras contemplaba su próximo movimiento, apareció una notificación en la pantalla de su teléfono móvil, exigiendo su atención. Alerta de prioridad 1: preséntese en su estación de procesamiento de ingreso militar, MEPS, local para confirmar su estado de reclutamiento. Cuando solo quedaban 7 días para el comienzo del juego, todos los jugadores fueron llamados a presentarse ante sus MEPS designados para su inscripción y entrenamiento. Sin embargo, antes de que Alan pudiera embarcarse en este nuevo capítulo de su vida, sabía que tenía asuntos pendientes que atender. Un acto final que exigía su atención. Capítulo 5. La ciudad de Nueva York, la metrópoli que nunca dormía, aún irradiaba su vibrante energía incluso bajo el oscuro velo del cielo nocturno. En la opulenta suite de un lujoso hotel de 5 estrellas, un hombre de mediana edad estaba sentado en el borde de una cama desaliñada. La parte superior de su cuerpo desnudo revelaba un físico musculoso que desafiaba su edad. La habitación mostraba las marcas de su angustia, con botellas vacías de alcohol esparcidas sobre la mesa a su lado. Ignorando a la hermosa mujer que yacía desnuda a su lado, su mirada permaneció fija en la pantalla del televisor. Las noticias informaban incansablemente sobre los meticulosos preparativos del gobierno para el inminente juego del apocalipsis. Enfatizó la tendencia creciente de sobrevivientes cada año y la creciente esperanza que acompañaba al creciente número de veteranos experimentados que lograron sobrevivir. Pero para el hombre en la cama, todo era una red de mentiras y engaños. ¡Qué montón de mentiras!, gritó, su voz llena de ira hirviente. En un ataque de frustración, arrojó su vaso contra la pared. El sonido agudo y estremecedor rápidamente asustó a la chica desnuda. Volviendo la cabeza, el hombre dijo: «Lo siento, toma el dinero y déjame en paz». Asintiendo rápidamente con la cabeza, la bella mujer rápidamente se levantó de la cama y se vistió antes de tomar el dinero y salir de la habitación. Al quedarse solo en medio de los escombros de sus emociones, el hombre dirigió su atención al espejo que colgaba de la pared. Al mirar su propio reflejo, sus ojos se llenaron de autodesprecio. «Qué patético», murmuró, las palabras mezcladas con amarga decepción. Este hombre era el coronel Weber, una vez una figura venerada en el ejército de los Estados Unidos y el hombre encargado de supervisar el East Coast Apocalypse Game Center. Pero ahora, era una mera cáscara de lo que era antes. Desde que su hijo participó en el tercer año del juego Apocalipsis y perdió trágicamente la vida, Weber había estado atormentado por la culpa y consumido por el remordimiento. Aunque tenía el poder de conceder a su hijo la exención del servicio militar obligatorio, decidió no hacerlo, vendiendo finalmente el destino de su hijo. El peso de esta tragedia cayó sobre él, empujándolo a una espiral de depresión y, en última instancia, llevándolo a la disolución de su matrimonio. Desde entonces, Weber deambuló sin rumbo de un hotel a otro, buscando consuelo temporal en los brazos de sus compañeros para pasar la noche, pero no encontrando respiro para sus demonios internos. Mientras contemplaba el abismo de su propia desesperación, Weber abrió un cajón y reveló una reluciente pistola de 9 milímetros guardada en su interior. Por un momento fugaz, contempló la idea de poner fin a su sufrimiento de una vez por todas. Pero un atisbo de vacilación lo detuvo y cerró el cajón, decidiendo en cambio ahogar sus penas con otro vaso más de alcohol. Justo cuando se llevaba la botella a los labios, un fuerte golpe en la puerta rompió el silencio, interrumpiendo su descenso hacia la oscuridad. «¿Olvidaste algo?», gritó, asumiendo que era la mujer que regresaba por algo que había dejado atrás. Al no recibir respuesta, suspiró, se resignó a afrontar el disturbio y se dirigió hacia la puerta. Para su sorpresa, la persona que estaba al otro lado no era la mujer, sino una figura misteriosa vestida de negro y con una máscara de tela que ocultaba su rostro. Con un arma presionada contra la sensación de Weber, el intruso habló con calma, su voz mesurada y carente de emoción. «Sin sonido, y muévete lentamente hacia atrás», ordenó. La mente de Weber se aceleró, sus años de experiencia militar guiaban sus reacciones. En realidad, había estado en muchas situaciones similares antes, por lo que pudo mantener la compostura e inmediatamente notó algunas cosas. Primero fue el hecho de que tenía a 2 de sus subordinados haciendo guardia no lejos de su habitación. Pero por lo que parecía que este hombre desconocido los había inutilizado y les había quitado el arma. El segundo era el hecho de que este hombre obviamente debería conocerlo, o más bien quién era.
Sin embargo, a pesar de saber que era coronel del ejército, los ojos y la voz de este tipo enmascarado eran demasiado relajados. Mientras la mente de Weber seguía analizando, los dos habían entrado a la habitación. El hombre se sentó en la silla y le indicó al coronel que se sentara en la cama. El hombre enmascarado se reclinó en su silla, con una postura relajada, una yuxtaposición desconcertante frente a la gravedad de la situación. Rompió el silencio, su voz mezclada con una inquietante mezcla de amistad y amenaza. No debe temer, coronel. He venido a hablar, a ofrecer mi ayuda. Deseo ser su amigo. La mente de Weber daba vueltas, intentando darle sentido a las intenciones del extraño. ¿Quién era esta persona? ¿Qué buscaban realmente? Decidió seguir el juego y reunir la mayor cantidad de información posible antes de hacer su movimiento. Al mirar fijamente a los ojos al intruso, pregunta. Si realmente quiere ser mi amigo, ¿para qué sirve la máscara y el arma? Una risa se escapó de los labios del hombre enmascarado, un sonido espeluznante que resonó por toda la habitación. Estos son tiempos inciertos, coronel. La precaución es imprescindible. Tenga la seguridad de que llegará un momento en el que me revelaré a usted. Pero por ahora, como gesto de buena voluntad, con movimientos deliberados, el intruso colocó el arma sobre la mesa, una calculada muestra de confianza. Weber observa atentamente, con la mente todavía acelerada y su intuición advirtiéndole contra la complacencia. El hombre exudaba peligro, un hecho que Weber no podía ignorar. Fijando su mirada en el coronel, la figura enmascarada metió la mano en su bolsillo, sacó una unidad USB y la colocó sobre la mesa. Una leve sonrisa apareció en sus labios mientras hablaba una vez más, su tono casual pero cargado de significado oculto. En este USB hay información vital sobre el próximo juego Apocalipsis. Confío en que poseas la sabiduría para discernir su valor y tomar las decisiones correctas. Weber resopló con escepticismo, con el escepticismo grabado en su rostro. ¿Es esto una especie de broma retorcida? Nadie conoce los detalles del juego. Además, me ha confundido con el coronel Hammond. Él ha asumido el control de la operación desde hace meses. Si buscas información, él es a quien debes acercarte. La confianza del hombre enmascarado permaneció inquebrantable, sus ojos brillaban con una certeza inexplicable. No, coronel. Es usted quien estará a cargo del juego de este año. Una oleada de incredulidad recorrió las venas de Weber, su mente luchando por comprender las implicaciones de las palabras del extraño. ¿Quién es este tipo y qué es lo que realmente quiere? ¿Es uno de los miembros de la resistencia anti-alienígenas? Si lo es, entonces debería intentar capturarlo. Al instante siguiente, el coronel tomó una botella cerca de él y se la arrojó al hombre enmascarado. Luego apuntó rápidamente al arma que estaba sobre la mesa, pero se sorprendió al ver cómo los enmascarados podían esquivarlo mientras tomaban una segunda pistola de su espalda y se la ponía en la cabeza al coronel. De repente, Weber se sintió estúpido por haber tomado una decisión tan impulsiva. Se olvidó de considerar la segunda arma de su otro subordinado. Le echó la culpa al alcohol por su mal razonamiento. Mientras sostenía el arma, el hombre enmascarado dijo, «Mal movimiento, coronel. Si usted no fuera el hombre a carga, habría apretado el gatillo». Tomó el arma de la mesa y se volvió hacia la puerta antes de hablar por última vez. «La información contenida en ese USB será útil, coronel. Espero que tome el juicio correcto». Antes de que pudiera expresar su asombro, el intruso rápidamente recuperó el arma de la mesa y caminó resueltamente hacia la puerta, sin dejar rastro de su presencia. Una vez más solo, la mano de Weber instintivamente tomó su teléfono, con la intención de informar del desconcertante encuentro a las autoridades correspondientes. Sin embargo, antes de que pudiera marcar un número, su teléfono empezó a sonar. El nombre del secretario de Defensa apareció en la pantalla y el corazón de Weber dio un vuelco. Coronel Weber, lamento informarle que el coronel Hammond se ha quitado la vida. A la luz de esta tragedia, por la presente se le restituye como líder de la operación. El país necesita su experiencia y orientación, transmitió el secretario de Defensa con un tono sombrío. Los ojos de Weber se abrieron con incredulidad, y una comprensión escalofriante se instaló. ¿Cómo pudo el hombre enmascarado haber sabido sobre la muerte de Hammond o sobre su inminente regreso al mando? Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Capítulo 6. ABC News Live. Buenas noches a todos. Soy Geena Davis. Gracias por transmitir con nosotros. Geena saludó al público con una sonrisa radiante y su cautivadora presencia llenó la pantalla. La locutora continuó, con la voz llena de entusiasmo.
Estamos a solo una semana del tan esperado juego Apocalipsis, año 4. Hoy, tenemos un invitado especial que se une a nosotros, el teniente Ethan Sinclair, quien actualmente está estacionado en el Centro de Entrenamiento Costero. Buenos días, teniente Sinclair. Es un placer tenerlo aquí en este hermoso día. Mientras Geena hablaba, la pantalla se partió en dos y el rostro del teniente Sinclair apareció junto a ella. Era un hombre de mediana edad, distinguido por su uniforme militar y con el pelo bien peinado. Ofreciendo una sonrisa educada, saludó a Geena y a los espectadores. Buenas noches, Geena, y buenas noches a todo Estados Unidos. Ansiosa por profundizar en el tema principal, Geena centró su atención en el teniente Sinclair. Teniente Sinclair, ¿podría compartir con nosotros la situación actual en el centro de entrenamiento de la costa este? Estoy seguro de que nuestros espectadores están ansiosos por saberlo. Ciertamente, Geena. Como puedes ver, la pantalla pasó a una transmisión en vivo del centro de capacitación, revelando un campo en expansión lleno de miles de personas. Muchos estadounidenses vinieron a unirse a nosotros el primer día del régimen de entrenamiento que hemos establecido. Todavía estamos esperando la llegada de muchos más y estaremos aquí hasta el día del partido. Geena asintiendo, su interés era evidente. Es genial escuchar eso, teniente Sinclair. En este punto, nuestros espectadores están particularmente interesados en la lotería que recientemente se entregó en sus hogares. ¿Tiene algún comentario o mensaje para aquellos que han sido seleccionados? La mirada del teniente Sinclair se volvió seria mientras se dirigía a la cámara, hablando directamente al espectador. A todos aquellos que han sido seleccionados, entiendo que se sientan ansiosos, pero quiero asegurarles que nuestras tasas de supervivencia han aumentado significativamente a lo largo de los años. Mientras la tasa de mortalidad continúa disminuyendo. Es fundamental que acudan a sus respectivos centros de formación lo antes posible. Hemos preparado todo meticulosamente para apoyarles y guiarles en este viaje. Geena sonando ante las palabras del teniente Sinclair. Esas son palabras realmente tranquilizadoras, teniente. Gracias por acompañarnos hoy y brindar información valiosa a nuestros espectadores. Quizás este podría ser el año en que salgamos victoriosos. Con un último saludo a la cámara, Geena concluyó. ¿Esto concluye, Geena Davis? Lo escuchaste aquí por primera vez en ABC News. El Centro de Capacitación de la Costa Este anticipó la asombrosa cifra de 10.000 participantes para la primera ronda, mientras que 1 millón de personas de todo el mundo se unirían a este evento global. La idea de poder salvar innumerables vidas pesaba mucho en la mente de Alan. Durante algún tiempo, Alan había contemplado su papel en esta situación única. Al principio dudó en alterar significativamente la historia, creyendo que debía evitar interferir con el curso natural de los acontecimientos. Al mantener este enfoque, aún podría aprovechar sus conocimientos futuros para obtener una ventaja en el juego del apocalipsis. Sin embargo, Alan gradualmente se dio cuenta de que él solo no podía cambiar el resultado del futuro. La enormidad de la catástrofe inminente requerirá acción colectiva e intervención estratégica. Como resultado, tomó la decisión de recopilar la información que consideraba crucial en una unidad US y entregársela clandestinamente a alguien en quien confiaba, el confiable y capaz coronel Weber. Aunque la cantidad de información era limitada, Alan creía que tenía el potencial de salvar numerosas vidas si se utilizaba de forma eficaz. Entendió que sus acciones podrían alterar la historia, pero aceptó esta responsabilidad, sabiendo que precisamente por eso había sido enviado al pasado. Cuando solo quedaba una semana antes del comienzo del juego del apocalipsis, los medios de comunicación vibraban de entusiasmo, cubriendo una amplia gama de temas e historias en torno a este evento trascendental. Este año, la intensidad de los medios de comunicación pareció superar la de los juegos apocalipsis anteriores, ya que la participación de jugadores civiles agregó una nueva dinámica a los procedimientos. Los gobiernos de todo el mundo reconocieron la necesidad de abordar las preocupaciones públicas y evitar un pánico innecesario. Lanzaron extensas campañas para enfatizar los aspectos positivos de participar en el juego del apocalipsis. Al resaltar el potencial de crecimiento personal, la camaradería y la oportunidad de contribuir a la supervivencia de la humanidad, estas campañas tenían como objetivo aliviar los miedos y fomentar un sentido de unidad entre los participantes elegidos. En una tranquila casa suburbana, la noticia se transmitía en una pantalla de televisión. Una anciana supervisa la transmisión con una mezcla de preocupación y anticipación cuando un joven entra a la casa con bolsas de comestibles.
Madre, traje la cena a casa, anunció con un dejo de emoción en su voz. El hijo había preparado un suntuoso banquete, un espectáculo que la pequeña familia no había experimentado desde hacía bastante tiempo. El aroma de la comida recién hecha llenó el aire, levantando momentáneamente el peso de sus luchas diarias. Mientras se sentaban a la mesa, la anciana no pudo evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Volvió su mirada hacia su hijo y le preguntó con la voz llena de preocupación: «Daniel, ¿de dónde sacaste el dinero para todo esto?» El joven sonriendo cálidamente y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y esperanza. Comenzó a cortar un trozo de suculenta carne asada para su madre y la tranquilizó. «No te preocupes, madre. De ahora en adelante, ya no tendremos que preocuparnos por la comida». Los últimos 3 años habían sido increíblemente desafiantes para la familia desde la llegada de los extraterrestres y la posterior pérdida del padre, quien había sido su pilar de apoyo. El desempleo y las dificultades se habían convertido en sus compañeros cotidianos. Por lo tanto, la fiesta repentina estaba destinada a traerles alegría y alivio. Sin embargo, la anciana no podía quitarse de encima su temor, que le pesaba mucho en el corazón. «Daniels, ¿cómo lograste todo esto?», preguntó, su voz apenas era más que un susurro. Dejando los cubiertos, el joven metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre lleno de dinero, un total de $10,000. Se lo entregó a su madre, su expresión llena de determinación y un toque de tristeza. «Madre, he sido seleccionada. Mañana partiré hacia el campamento». Sus ojos se abrieron con sorpresa e incredulidad, las lágrimas brotaron mientras suplicaba. «No, no, Daniel. Tienes un futuro brillante por delante. Por favor, no te vayas». Levantándose, el joven caminó hacia una vitrina cercana que contenía varios trofeos de fútbol, cada uno de ellos con las palabras Mariscal de Campo del Año. Se volvió hacia su madre, su voz llena de una mezcla de resignación y determinación. «Lo siento, madre, pero ya no hay futuro en este juego. Ahora todo es cosa del pasado». Temblando, la anciana miró a su hijo, su voz llena de una mezcla de miedo y amor. «Daniel, prométeme que sobrevivirás. Prométeme que volverás a mí». Con un gesto solemne, el joven abrazó fuertemente a su madre, susurrándole palabras tranquilizadoras. «No te preocupes, madre. Sobreviviré a esto. Lo prometo». Cuando salió el sol de la mañana, Daniel recogió su bolso, lleno de una mezcla de temor y determinación, y le dio a su madre un tierno beso de despedida. Para su sorpresa, una figura familiar lo esperaba afuera. «Señor D. ¿Por qué está usted aquí?». Capítulo 7. El Apocalypse Game Training Center, conocido como ACTC, era una instalación en expansión que alguna vez sirvió como un complejo deportivo de renombre para atletas de todo el país. Sin embargo, con la llegada del juego Apocalipsis, se reutilizó para convertirlo en un centro de entrenamiento altamente avanzado ubicado a solo unas pocas millas del centro de Manhattan. La imponente estructura era ahora un testimonio de la gravedad de los desafíos que esperaban a sus participantes. En el cuarto día del programa de capacitación, Alan y Daniel llegaron al ACTC, entre el último grupo de reclutas en sumarse a la rigurosa preparación. Hace 2 días, Alan había logrado persuadir a Daniel para que lo acompañara a su apartada cabaña antes de dirigirse al centro. En el tranquilo entorno de la cabaña, Alan aprovechó la oportunidad de informarle a Daniel sobre su plan, revelando la información secreta que había obtenido sobre el próximo juego. Al reconocer a Alan como su respetado maestro, aunque no sabía nada sobre el juego y nadie más se unía, Daniel tomó la decidida decisión de seguir el ejemplo de Alan. En consecuencia, se retrasó su llegada al centro de formación. Cuando Alan y Daniel llegaron a su destino, fueron dirigidos rápidamente al centro administrativo, donde se procesarían sus credenciales. El centro administrativo, un edificio de 6 plantas anteriormente designado como centro médico del complejo deportivo, se había convertido ahora en el centro neurálgico de la ACTC. Personal del ejército deambulaba por las instalaciones, vestido con uniformes distintivos que indicaban su autoridad y experiencia. Alan de Agello. Cuando lo llamaron por su nombre, Alan rápidamente se dirigió a la fuente de la voz de mando para verificar su identidad. Una vez autorizado, lo acompañaron al centro médico adyacente, donde Alan se sometió a una serie de exámenes médicos exhaustivos para garantizar su actitud física y su preparación para los desafíos que se avecinaban. El médico personal examina diligentemente sus signos vitales, garantizando su bienestar general. Una vez satisfecho con los resultados, le indicaron que se acostara en un artilugio similar a una cama especialmente diseñada que se parecía a una máquina de resonancia magnética.
Su cuerpo estaba sujeto firmemente en su lugar y la máquina, a diferencia de un escáner convencional, comenzó un proceso único diseñado específicamente para el juego Apocalipsis. Brazos de metal, que parecían pinzas, maniobraron con precisión, provocando breves pero intensas sacudidas de dolor en 3 áreas distintas del cuerpo de Alan. La primera oleada de malestar emanó de sus muñecas cuando le instalaron hábilmente unos brazaletes metálicos, conocidos como Gamelinks. Estos brazaletes avanzados cubrían una parte importante de los antebrazos de Alan, brindándole acceso inmediato a información vital y actualizaciones sobre el juego Apocalipsis. Los Gamelinks, que funcionan esencialmente como dispositivos móviles conectados, resultarían ser herramientas esenciales para la supervivencia. El segundo estallido de dolor se centró alrededor del pecho de Alan, donde un pequeño e intrincado disco metálico estaba incrustado cerca de su corazón. Este complejo dispositivo sensorial sirvió para monitorear y mantener continuamente la salud de su sistema cardiovascular durante todo el juego. Su objetivo principal era garantizar la estabilidad de su corazón, brindándole retroalimentación y apoyo en tiempo real. Por último, Alan experimentó una sensación aguda en la parte superior del lóbulo de la oreja derecha. Tras la inspección, descubrió un dispositivo de comunicación metálico del tamaño de una moneda perfectamente integrado en su oído. Este cómodo implante facilitó la transmisión directa de información y voces a su cerebro, mejorando las capacidades de comunicación y permitiendo una rápida toma de decisiones ante peligros inminentes. La instalación de estos 3 dispositivos esenciales era obligatoria para todos los participantes del juego Apocalipsis. Proporcionados por los enigmáticos alienígenas, estaban meticulosamente adheridos a los huesos, lo que hacía que su extracción fuera de un proceso arduo e intrincado. El médico personal, plenamente consciente de la importancia de los dispositivos, destacó la importancia de no manipularlos. Cualquier intento de interferir con los dispositivos tendría consecuencias graves, incluido el encarcelamiento o algo peor. Con los dispositivos ahora firmemente colocados, Alan tuvo tiempo para aclimatarse a su presencia en su cuerpo. El personal médico le agradeció su colaboración y le deseó lo mejor para el próximo partido. Gracias por su servicio, señor Angelo. Después de los procedimientos médicos, Alan se reunió con Daniel y ambos fueron informados de inmediato sobre la próxima sesión de orientación. Cientos de nuevos participantes se reunieron en una gran sala, donde un oficial de alto rango del Departamento de Defensa, nada menos que el coronel Weber, pronunció un discurso de apertura. Alan notó un cambio en la conducta del coronel desde su último encuentro. El coronel exudaba una nueva sensación de determinación y resistencia al dirigirse a los reclutas reunidos. Todos ustedes comparten un vínculo común, ya sea su edad, ocupación, origen étnico o género. Independientemente de sus orígenes, ahora son héroes y expresamos nuestra gratitud por su servicio, declaró el coronel Weber, su voz resonando a través del salón, inculcando un sentido de propósito y unidad entre los participantes. Tras el discurso de apertura, los reclutas participaron en varios módulos de formación. El primer módulo se centra en el entrenamiento de supervivencia, a incluir una amplia gama de habilidades necesarias para soportar situaciones peligrosas y prosperar en entornos salvajes hostiles. Alan no pudo evitar sonreír al darse cuenta de que el coronel había tenido en cuenta su consejo al incluir un segmento sobre cómo sobrevivir en condiciones de frío. El segundo módulo profundizó en el entrenamiento de juego, que implicó estudiar escenarios de juego pasados y aprender de los sacrificios de los participantes anteriores. Aunque nunca 2 juegos habían sido iguales, los conocimientos obtenidos de las imágenes grabadas resultaron invaluables, ya que ofrecieron estrategias y lecciones que podrían mejorar sus posibilidades de supervivencia. El entrenamiento de combate comprendió el tercer módulo, que abarca técnicas de combate cuerpo a cuerpo y dominio de diversas armas. Los reclutas recibieron instrucción integral, incluido entrenamiento con armas de fuego. Fueron escoltados a un campo de práctica de tiro abierto, equipados con una amplia gama de armas de fuego, desde pistolas hasta potentes rifles de francotirador. Bajo la guía de instructores expertos, se familiarizaron con las armas y perfeccionaron sus habilidades de puntería. Al mismo tiempo, Alan aprovechó para observar atentamente a los jugadores. Entre ellos se encontraban los 1000 militares desplegados para brindar apoyo a los participantes civiles. Además, había decenas de mercenarios e incluso un grupo de reclusos atraídos por la promesa de libertad si lograban sobrevivir al juego. Sin embargo, los individuos que más llamaron la atención de Alan fueron los jugadores veteranos, aquellos que habían logrado sobrevivir a los brutales desafíos de juegos anteriores.
Se destacaron del resto, sus estadísticas mejoradas y su experiencia endurecida en la batalla los convirtieron en aliados formidables y adversarios peligrosos. Su presencia podría ser una bendición, ya que podrían ofrecer orientación y protección, o una maldición, ya que su competitividad podría crear feroces rivalidades. Alan solo reconoció unas pocas caras, ya que la mayoría de estas personas murieron en el juego. Y el propio Alan se había centrado únicamente en su propia supervivencia. Con esto en mente, Alan decidió no acercarse a ninguno de los jugadores todavía. Como un recién llegado y aparentemente insignificante a sus ojos, dudaba que le prestaran mucha atención o creyeran en sus palabras. Después de 2 intensos días de entrenamiento, finalmente llegó el tan esperado día del juego Apocalipsis. Con más de 9.000 participantes registrados de los 10.000 seleccionados inicialmente, la campaña de reclutamiento se consideró un éxito, sobre todo teniendo en cuenta el origen predominantemente civil de los participantes. Los autobuses se alinearon para transportar a los ansiosos reclutas al Central Park de Nueva York, el punto de partida designado del juego. Cuando el convoy de autobuses llegó al parque, Alan contempló la multitud que se había reunido con anticipación. Algunos vinieron a animar a los participantes, celebrando su valentía, mientras que otros expresaron su desacuerdo, protestando por la controvertida nueva política del gobierno. Los reclutas desembarcaron de los autobuses y fueron dirigidos hacia una estructura prominente en forma de pirámide dentro del parque, que serviría como punto de entrada al juego. Alan y Daniel se separaron y fueron guiados a diferentes lugares según sus números designados. Dentro de la pirámide, el interior irradiaba un brillo blanco prístino, creando una atmósfera de asombro y temor. Esparcidas por el vasto espacio había cápsulas de juegos de tamaño humano, listas para recibir a sus ocupantes. Androides meticulosos, con múltiples brazos, se movían incansablemente, asegurando que las cápsulas permanecieran en óptimas condiciones y atendiendo rápidamente cualquier posible mal funcionamiento. Dentro de este ambiente bullicioso, Alan notó la confianza vacilante de cientos de participantes, sus nervios comenzaban a debilitarse bajo el peso del desafío inminente. El personal del ejército presentó apoyo y orientación, empujando suavemente a los reclutas para que ingresaran a sus cápsulas designadas mientras mantenían un aire de autoridad. Habiendo sido bien informado de su destino, Alan se dirigió hacia la cápsula que había ocupado en su vida anterior. Cuando entró, la puerta se cerró detrás de él, encerrándolo en un espacio reducido. Del interior de la cápsula emergieron tubos que se conectaban a los 3 dispositivos conectados a su cuerpo. Con cada conexión establecida, la conciencia de Alan comenzó a desvanecerse gradualmente, entregándose al inminente juego que le esperaba. Sistema vinculado. Bienvenido al juego Apocalipsis capítulo 8. Cuando Alan recuperó el conocimiento, se encontró en una pequeña habitación completamente blanca conocida como la sala de espera virtual del juego Apocalipsis. Mientras ordenaba lentamente sus pensamientos, los recuerdos de sus experiencias anteriores inundaron su mente y la atmósfera familiar de la habitación le devolvió una sensación de nostalgia. Poco después, una voz mecánica resonó en su mente rompiendo el silencio. El juego comenzará en 10 minutos. Con una clara comprensión de lo que estaba por venir, Alan utilizó el tiempo restante para evaluar su estado actual. Accedió a GameLink, un dispositivo conectado a su brazo, y apareció ante él una interfaz similar a un juego que mostraba filas de notificaciones. La primera página mostró su información básica y sus atributos. Autenticando ID de usuario confirmada. Alan D. Angello, hombre, 27 años, nivel 1. 0, 200 bit. 110 resistencia. 100% puntos de supervivencia. 0 fuerza. E, agilidad. E, resistencia. E, percepción. E, inteligencia. D, espíritu. F, calificación promedio. E, la tecnología avanzada del juego Apocalipsis escaneaba la condición física del jugador en el mundo real y luego daba los atributos y su valor en función de la información que recopilaba. A cada atributo se le asignó una calificación con letras, que van desde F hasta S, lo que indica diferentes niveles de competencia. Alan quedó gratamente sorprendido al ver que sus atributos iniciales habían mejorado significativamente desde su última partida. Una sonrisa se dibujó en sus labios al darse cuenta de los frutos de su intenso entrenamiento durante las últimas 4 semanas. En su vida anterior dentro del juego, Alan había comenzado con escasas calificaciones F y F+ en fuerza, agilidad y resistencia. Sin embargo, esta vez, sus atributos recibieron un impulso sustancial, alcanzando los niveles de Y. Esta mejora lo colocó a la par de un soldado entrenado o una atleta fuerte de primer nivel.
La satisfacción de ver su progreso lo llenó de confianza renovada. Después de eso, Alan pasó por la segunda página que mostraba su equipo y su inventario. Equipo nombre. Trajes para principiantes tipo. Ropa rareza. Común clasificación del equipo. 0 atributos. Ninguno efecto. Ninguno capaz de traer fuera del juego. No observaciones. Esta es la ropa inicial de todos. Mejor que estar desnudo. Inventario nombre. Botella de agua tipo. Consumible rareza. Común atributos. Recupera 30 HP y 10% de regeneración de resistencia en 5 minutos. Efecto. Ninguno capaz de traer fuera del juego. Sí observación. Manténgase hidratado, sabe mejor si se sirve frío. El traje de principio que ofrecía el juego era un chándal de color rojo que cubría todo el cuerpo del jugador, desde el cuello hasta el tobillo. Además de ser el uniforme del jugador, el traje también servía como un atributo que diferenciaba entre los jugadores y los NPC, personajes no jugadores, dentro del juego. Sin embargo, para Alan lo mejor era cambiarse de ropa lo antes posible porque gracias a sus experiencias sabía que a veces no ser fácilmente reconocido como jugador tendría sus propios beneficios. En cuanto al inventario, venía con una mochila estándar que podía almacenar una cantidad limitada de artículos. Lo primero que tenía en su inventario era la botella de agua, que sería útil, especialmente en las primeras etapas, donde tener elementos curativos podía determinar fácilmente la vida o la muerte. Sin embargo, lo que Alan más esperaba era la tercera página. La página que mostraría una lista de habilidades que poseía. Se sintió un poco ansioso, pero por otro lado también estaba emocionado de ver qué habilidades tendría. Suspensó con esperanza mientras esperaba que la página se actualizara, y cuando la página finalmente mostró lo que había estado esperando, Alan no pudo evitar lanzar sus puños al aire. Estaba realmente encantado con lo que vio en ese momento. Habilidad escaneo de habilidad apropiada. 7 habilidades encontradas. 7 habilidades. Esto es genial. Alan exclamó con sorpresa. Habilidad común combate desarmado, novato arma daga, novato arma de fuego pequeña, experto arma espada, experto habilidad poco común reparación, básica furtivo, básico habilidad única ciencia, básica. La incredulidad de Alan se convirtió en pura euforía. En su vida pasada, estas 7 habilidades adicionales eran sus principales áreas de especialización, algunas de ellas incluso alcanzaban niveles de maestro y gran maestro. El sistema del juego evidentemente había reconocido las habilidades que estaban profundamente arraigadas en su memoria, aunque en una forma degradada. Alan sintió una inmensa gratitud por la ventaja inesperada que estas habilidades le proporcionarían. Mientras Alan saboreaba su nueva habilidad, apareció una notificación final que indicaba el inminente inicio del juego. Han transcurrido 10 minutos. Elemento de autenticación, el juego Apocalipsis te da la bienvenida. El juego comenzará en breve. Ubicación del servidor. Nueva York, Estados Unidos. 9328 jugadores detectados entrando al juego. Primera ronda, humano versus la fuerza de la naturaleza. Antecedentes. Una enorme depresión tropical provocó una gigantesca supertormenta de huracán. Se confirma que la fuerza de la tormenta será sumamente fuerte, que todo el hemisferio norte estaría en una nueva era de hielo una vez que termine. Misión principal. Sobrevivir durante 8 horas. Misión secundaria, opcional. Ayuda a los civiles hasta que termine el desastre. Cada civil ayudado puede proporcionarle una calificación más alta. Misión adicional, opcional. Escapada de la ciudad para obtener recompensas adicionales. Penalización de misión fallida. 1000 puntos de supervivencia. Con la notificación final apareciendo, la primera ronda del año 4 del juego Apocalipsis finalmente ha comenzado. Nota del autor. Detalles de atributos. Fuerza. Una medida de poder físico bruto. Afecta el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo, además de la cantidad que puedes transportar y la capacidad de transportar objetos pesados. Agilidad. Una medida de delicadeza y reflejos generales. Afecta la velocidad de reacción y también la destreza en el manejo de un objeto. Resistencia. Una medida de la condición física general. Afecta en qué medida la salud y la resistencia se ven afectadas en todas las actividades. Percepción. Una medida de la conciencia ambiental y situacional, la capacidad de oír, sentir y ver más allá. Influir en la precisión del ataque. Inteligencia. Una medida de la capacidad cerebral, la capacidad de resolver soluciones complejas más rápidas. Espíritu. Una medida de la agudeza mental, afecta toda actividad relacionada con la magia. Nivel de atributos. F, hasta S, un total de 21 niveles. Ejemplo general de cómo se clasifican los niveles usando fuerza como ejemplo. F.
Discapacitado, tener una discapacidad F. Menos que la fuerza de un hombre adulto. La fuerza de una mujer o adolescente F. La fuerza promedio de un hombre adulto. E. Un primo fuerte, como un deportista E. Buff, como un colle trabajando en una estación o un soldado entrenado. E. Un levantador de pesas profesional, un soldado especialmente entrenado. D. Campeón de halterofilia. Para que el rango de uno alcanzara D o superior, uno tenía que tener una fuerza sobrehumana. Rareza de objeto y competencia común, poco común, único, legendario, divino. Nivel de habilidad básico, novato, experto, maestro, gran maestro, trascendencia. Capítulo 9. Empezar juego. Cuando la pantalla de la ventana desapareció, Alan abrió los ojos una vez más y descubrió que estaba acostado en una sala de estar dentro de un lujoso condominio moderno. Exhaló un suspiro de alivio al reconocer el lugar como exactamente el mismo donde engendró la última vez. Significaba que el conocimiento que tenía del juego antes de su regresión no quedaría obsoleto. Para asegurarse de que todavía estaba en el mismo juego, Alan rápidamente se puso de pie y corrió hacia la ventana más cercana, solo para ver la vista familiar de las concurridas calles de Nueva York. Una lluvia intensa e interminable caía del cielo teñido de gris, mientras los coches intentaban en vano tocar la bocina entre sí durante el atasco. Inmediatamente después, apareció una notificación en su mente. Advertencia. El desastre llegará en 10 minutos. Recibiste la misión de nivel F. Sobrevive al primer desastre. Recibiste la misión de nivel F. Salvar a un sobreviviente. Como los participantes del juego del apocalipsis acababan de llegar, recibir una notificación tan siniestra naturalmente haría que la mayoría de ellos entraran en pánico. Alan, sin embargo, parecía completamente imperturbable. Cerró los ojos, inhalando y exhalando profundamente, antes de seguir rápidamente el plan que había hecho antes. Alan apartó la mirada de la ventana, corrió a la cocina y buscó rápidamente en los gabinetes. Abrió rápidamente las puertas del gabinete y no se molestó cuando no encontró nada útil. Siguió buscando en los cajones. Luego, en unos segundos, finalmente encontré lo que estaba buscando. Nombre. Encendedor tipo. Utilidad rareza. Común atributos. Ninguno efecto. Crear un incendio capaz de sacar fuera del juego. Sí observación. Enciéndelo. ¡Cuidado! Aunque el juego del apocalipsis parecía tan realista que podía rivalizar con el mundo real, todavía tenía limitaciones. Uno de ellos era el hecho de que solo los elementos marcados podían ser realmente útiles en el juego. Por ejemplo, podría agarrar el cuchillo en la cocina y cortar algunas frutas del refrigerador, pero sin el efecto del juego, no podría causar ningún daño real a nadie y la fruta que no viene a aumentar su salud. En cuanto al encendedor, los jugadores pueden hacer varias formas de encender un fuego, pero este elemento es la forma segura de garantizar que el fuego se encienda. Alan sacó el encendedor del pequeño cajón y rápidamente se lo metió en el bolsillo. Después de eso, salió corriendo hacia un pasillo con una docena de puertas, un ascensor y escaleras. Recordó que la última vez revisó todas las habitaciones a la vista, solo para encontrar una pila de comida enlatada y un cuchillo en la habitación justo debajo. En cualquier otra situación, esos elementos podrían haberlo ayudado. Esta vez, sin embargo, Alan no iba a perder el tiempo lidiando con todo eso. 9:05 Mientras aparecía dentro del 10º piso de un apartamento de lujo, subir las escaleras desperdiciaría al menos 3 o 4 minutos de su tiempo, mientras que tomar el ascensor lo mataría ya que la electricidad se cortaría pronto. Por supuesto, con su conocimiento, Alan había preparado un plan para esto. Por eso optó por la tercera opción. Rápidamente cruzó corriendo el pasillo y se detuvo justo frente al panel del carrete de una manguera contra incendios. Un buen puñetazo y una patada bastaron para romper en pedazos el cristal que cubría la manguera. Luego, Alan sacó la manguera, se la apretó alrededor del brazo y corrió hacia la ventana al final del pasillo. Alan asomó la cabeza por la ventana y miró fijamente la caída del piso 10 antes de mirar la manguera de 36 metros que tenía en la mano. Respiró hondo y luego cerró los ojos. Sin más, aprovechó la oportunidad y saltó. «Aquí va nada», gritó, su voz casi ahogada por la lluvia que caía. «Swish». Alan cayó alrededor de 2/3 del camino antes de que la manguera finalmente lo alcanzara y detuviera su velocidad por un segundo. Desafortunadamente, la fuerza de su caída fue suficiente para romperlo, dejándolo caer unos 10 metros hacia abajo. «Arrgh». Alan gritó en una mezcla de dolor e irritación. Impacto.
La caída recibió 35 daños. Fue una caída bastante dolorosa. Si Alan tuviera una resistencia mucho mayor, habría recibido menos o ningún daño. Aún así, fue una acción necesaria. El cuerpo de Alan aterrizó con un ruido sordo, llamando la atención de las personas a su alrededor sobre su situación. Algunos se rieron o sacudieron la cabeza como si estuviera loco, mientras que otros aplaudieron al encontrar entretenidas sus travesuras. Lamentablemente, no tuvo tiempo de seguirles la corriente. Un vistazo rápido al cronómetro mostró que el primer desastre ocurrirá exactamente a las 7:45. Alan necesitaba darse prisa porque no quedaba mucho tiempo. Rápidamente corrió por las calles de la congestionada ciudad y observó el entorno a través de las fuertes lluvias para encontrar su objetivo previsto. Al final, tras cruzar una calle, encontró lo que buscaba. Era un autobús que se detuvo en medio de todos los coches que estaban atascados en el tráfico. Salió lo más rápido que pudo, solo para descubrir que el autobús estaba cerrado. Cuando miró dentro, no había nadie. Alan intentó forzar la puerta con todas sus fuerzas hasta que apareció una notificación frente a sus ojos. Tu fuerza hizo que la puerta se atascara, maldita sea. Alan mantiene la calma y rápidamente abrió los ojos de las cerraduras y con un poco más de empujón finalmente lo logró. Tu habilidad, reparación, te ayuda a abrir la puerta. Alan rápidamente saltó al asiento del conductor y rápidamente rompió el panel inferior del volante y comenzó a conectar el autobús. Tu habilidad, ciencia, te ayuda a encender el vehículo. La forma en que funcionaba el juego era que el jugador necesitaba tener conocimientos relacionados si quería realizar una actividad compleja, pero sin la habilidad adecuada, la acción tardaría más en funcionar o, peor aún, nunca funcionaría en absoluto. Ahora que el autobús estaba en marcha, Alan rápidamente presionó la sirena tan fuerte como pudo, atrayendo la atención de todos en la calle. Todos miraron sorprendidos al autobús. Luego, Alan saltó a la parte superior del autobús para asegurarse de que todos lo vieran y señaló hacia el fondo de las calles. Desde el final de la calle, una enorme pared de agua, de hasta 20 metros de altura, avanzaba, acercándose cada vez más a cada momento. Todos los coches y personas a su paso fueron tragados sin piedad, perdidos dentro de su cuerpo. La vista rápidamente hizo que la gente recobrara el sentido y comenzaron a entrar en pánico antes de huir con todas sus fuerzas. Una vez más, Alan gritó. Dentro del autobús. 5:09. Sin más preámbulos, las decenas de personas rápidamente se apresuraron a subir al autobús, asustadas. Regresó al asiento del conductor mientras su mente se ocupaba de contar el número de personas que entraban al autobús y compararlo con el tiempo que le quedaba. 2:10. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del agua rompiendo, y Alan miró hacia atrás desde el espejo del asiento trasero, solo para ver que el agua estaba actualmente a unos 100 metros detrás de él. 50 pasajeros. Alan pisó el acelerador con fuerza, chocó el coche que tenía delante y dejó que el autobús circulara por las calles peatonales. Tenía tanta prisa que un NPC terminó siendo atropellado por el autobús. La gente gritaba tanto dentro como fuera del autobús, pero Alan siguió pisando el pedal, dejando que el enorme autobús avanzara a medida que la ola se acercaba. Ahora estaba a solo unos metros detrás de él. Su objetivo era claro. Era la biblioteca de Nueva York, que era mucho más alta que los demás edificios a su alrededor. El autobús tembló violentamente mientras subía las escaleras y se estrelló dentro del vestíbulo de la biblioteca. Al mismo tiempo, las olas finalmente lo alcanzaron y obligaron al autobús a estrellarse contra la pared. Impacto. El accidente recibió 35 daños. Alan se quedó atónito por un segundo y algunas personas dentro del autobús resultaron heridas, pero le vino a la mente una notificación y sonrió. Has completado la misión de nivel F. Sobreviviste al primer desastre, recibiste 100 puntos de supervivencia, 100 XP. Has completado la misión de nivel F. Salvaste a un civil, recibiste 200 puntos de supervivencia, 100 XP, recompensa de rango F especial. Has salvado a 50 civiles, recibiste 500 puntos de supervivencia, 300 XP, recompensa de rango E. Subes de nivel hasta el nivel 3. Capítulo 10. Había más de 20 millones de ciudadanos residiendo en la ciudad de Nueva York, con una asombrosa cantidad de más de 900.000 edificios. Con el surgimiento de 9.000 jugadores dentro de la ciudad, la proporción de jugadores por NPC se mantuvo en aproximadamente 2.000-1. Cada jugador fue colocado aleatoriamente a una distancia de aproximadamente una cuadra entre sí, creando un aire de incertidumbre y aislamiento.
Cuando se produjo el desastre, muchos ciudadanos buscaron refugio en los sólidos edificios más cercanos, buscando seguridad en el medio del caos que se desarrollaba. Uno de esos lugares fue la Biblioteca de Nueva York, una institución de renombre que ahora se había convertido en un santuario para los supervivientes. Entre la multitud de NPC que buscaban refugio dentro de sus muros, Alan notó una visión familiar. Un pequeño grupo de personas que vestían el mismo chándal rojo distintivo que él. Eran compañeros de juego que, como Alan, habían buscado consuelo y protección en los sagrados pasillos de la biblioteca. La atmósfera dentro de la biblioteca era tensa, y ninguno de los jugadores aún mostraba interés en interactuar entre sí. Todavía estaban procesando las consecuencias del desastre, asumiendo el caos que los rodeaba. Mientras tanto, Alan, empapado hasta los huesos por sus esfuerzos de rescate, se centró en secar su ropa y aprovechó la oportunidad para comprobar sus estadísticas. Al iniciar sesión en el enlace del juego, Alan revisó su estado actual. Alan de Angello nivel 3. 500, 1000 bit. 50, 120 resistencia. 78% puntos de supervivencia. 800 tienes un punto de atributo para distribuir. Tienes una recompensa de rango F, una recompensa de rango E. Una sensación de satisfacción se apoderó de Alan al ver su progreso. Alcanzar el nivel 3 y acumular puntos de supervivencia en solo 15 minutos de juego fue un testimonio de sus habilidades y rapidez de pensamiento. El sistema de recompensas en el juego proporcionaba 10 HP adicionales y un punto de atributo por cada 2 niveles en sus primeros 30 niveles como una forma para que un principiante obtuviera más ventajas en el juego. Después, será cada 3 niveles. Sin dudarlo, Alan tomó su confiable botella de agua de su inventario y la bebió, reponiendo su salud y resistencia. Recupera 30 HP y 10% de regeneración de resistencia en 5 minutos. Algunos podrían considerar un desperdicio consumir agua en este momento, ya que la salud y la resistencia se regeneran naturalmente con el tiempo en función de la resistencia de una persona. Sin embargo, dado que el juego solo duraría 8 horas, sumado a los desafíos impredecibles que se avecinaban, Alan no quería dejar nada al azar. Además, sabía dónde encontrar más botellas de agua o artículos similares. A continuación, Alan accede nuevamente al enlace del juego para distribuir los atributos recién recibidos. Alan inmediatamente decidió seguir con el plan que había ideado inicialmente y optó por aumentar su resistencia. Fuerza. E, agilidad. E, resistencia. E1, percepción. E inteligencia. D, espíritu. F, sabiendo lo que le esperaba, Alan puso la resistencia como prioridad. Además, agregue un atributo de resistencia le dio la salud extra que tanto necesita. Aumentar 10 puntos de salud máximos bit. 120-130. En cuanto a la recompensa, Alan decidió conservarla para usarla más adelante. Después de un rato, apareció otra notificación en su mente a través del enlace del juego. Actualizando jugadores actuales. Jugadores todavía en el juego, 7,932 en un lapso de tiempo de menos de 30 minutos, más de 1000 jugadores han sido eliminados del juego. La mayoría de estos jugadores deberían ser aquellos que intentaron conseguir puntos extra ayudando a los supervivientes, pero terminaron dejándose llevar por las olas. Aunque fue una noticia terrible, este número le hizo sonreír un poco a Alan, ya que la última vez que jugó, el número llegó cerca de 3000. Se sintió un poco reconfortado al saber que su advertencia tenía algo que ver con eso. Justo cuando procesaba esta información, apareció otra notificación crucial. Advertencia. Ha llegado la tormenta de nieve. La temperatura comenzará a bajar. La sala bullía de conmoción mientras la gente corría hacia las ventanas para presenciar la transformación en el exterior. La lluvia torrencial había cesado y fue reemplazada por una suave nevada. Sin embargo, lo que realmente se sorprendió a todos fue la vista de las calles de la ciudad, una vez inundadas, ahora congeladas. Las garras heladas habían alcanzado incluso el autobús del que Alan había rescatado a los supervivientes, congelándolo en su lugar dentro del vestíbulo. En un lapso de tiempo notablemente corto, las circunstancias habían cambiado significativamente. Alan podía sentir el frío escalofriante arrastrándose por sus huesos mientras la temperatura caía en picado. Una alerta de estado apareció en su interfaz. Recibiste estado. Nivel 1 de frío. La regeneración de resistencia cae un 10%. Con este acontecimiento, la batalla contra el frío glacial había comenzado oficialmente. El objetivo principal de cada jugador era mantenerse caliente y sobrevivir las 8 horas del juego. Sin embargo, cuando la tensión llenó el pasillo, surgió una conmoción repentina entre la multitud.
Un hombre vestido con uniforme de soldado dio un paso adelante, llamando la atención de todos los presentes. Su voz autoritaria resonó por la habitación, cortando el murmullo de incertidumbre. Escuchen. Soy el soldado Briggs del ejército estadounidense. Necesitamos evacuar este lugar antes de que la temperatura baje más. Sus palabras flotaron en el aire, provocando una mezcla de esperanza y duda entre la multitud reunida. El soldado Briggs era uno de los 1000 miembros del ejército integrados en el juego, con la tarea de proporcionar orientación y asistencia a otros jugadores. Si bien es posible que no posean la experiencia de los jugadores veteranos, el gobierno los había equipado con equipo básico recuperado de rondas anteriores, incluidos sus uniformes de soldado y potencialmente más según su rango. La declaración del soldado Briggs rápidamente captó la atención no solo de la docena de jugadores presentes, sino también de los pocos cientos de civiles NPC que buscaban refugio dentro de la biblioteca. Sin embargo, un jugador mayor, un hombre de unos 30 años, dio un paso adelante, con la voz llena de escepticismo y preocupación. Señor, ¿quiere que salgamos allí? Solo un soldado como usted guiándonos. No. No. Preferiría quedarme aquí y esperar a que pase el tiempo. Sus palabras resonaron en algunos de los otros jugadores civiles que todavía estaban atrapados por el miedo y la incertidumbre. La sala rápidamente se llenó de opiniones contradictorias, creando una atmósfera tensa mientras los individuos luchaban con la decisión que tenían ante ellos. Lo escuchaste en el estanque de novelas.